Y quiero compartirles, hermanos, una enseñanza que he titulado Nunca apartes la palabra de Dios de tu vida. ¿Cuándo usted debe apartar la palabra de Dios de su vida? Eso, muy bien. Nunca, nunca. Entonces ahí donde está le pido que incline su rostro, por favor. Le pido que ahí y comience a hablar con Dios. Hable con el Señor. Y hable con el Rey de Gloria. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias. Bendecimos tu poderoso nombre, Señor. Bendecimos tu nombre santo, Dios. Y te rogamos, Señor, que hoy nos hables, nos enseñes, nos dirijas conforme a lo enseñado en tu palabra, en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, ponemos toda nuestra confianza en ti, en la guía de tu Espíritu, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y hoy rogamos que tu buen Espíritu nos guíe a toda la verdad y nos enseñe todas las cosas. Señor, háblanos, enséñanos y dirígenos en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Mis hermanos, qué maravillosa es la palabra de Dios. Y los temas que hemos estado viendo, a mí me han hablado. Por lo menos entender que la palabra de Dios es inspirada por Él, que no se le ocurrió a un hombre. No, voy a hacer el libro de Josué a ver con qué sale. A ver, hagamos el libro de los Salmos. Eso no salió de corazón de hombre. Mire, es imposible que textos escritos por personas diferentes durante muchos siglos concuerden como lo hace la palabra de Dios. Tengan relación como lo tiene la palabra de Dios. Un versículo que fue escrito 1000 años antes de Cristo, que tenga relación con uno que se escribió unos 30 o 40 años después de Cristo. O sea, tremendo, ¿cierto? Que la palabra de Dios que le habló el Señor a Moisés en el Éxodo, luego cientos de años después, concuerde con lo que dice el rey David. Amén, estamos hablando de varios siglos. Y que después se recuerden esas palabras varios siglos después. O sea, es tremendo que un hombre como Isaías, que vivió 800 años antes de Cristo, hable con tanto detalle de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es tremendo que eso ocurra, que describa cómo va a ser el nacimiento del Señor, que describa el momento en que el Espíritu de Dios viene sobre él, como si estuviera viendo eso. O sea, eso no es cualquier cosa, mis hermanos. Eso es señal de que la palabra es inspirada por Dios. Amén. Toda la Biblia tiene cumplimiento en Jesucristo. Amén. Desde el principio al final de la Escritura, todo lo ahí escrito se cumple. Y no faltó una sola palabra que se cumpliera, y se cumplirá. Ahora, falta una: Él volverá. Él volverá. Amén. Lo otro que vimos, amados hermanos, es que la palabra de Dios tiene el poder para revelar lo que hay en nuestro interior. Sí, dice que parte el alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios tiene el poder de mostrarnos a nosotros mismos la intención de nuestro corazón y hacer evidente si lo que estamos haciendo es fruto de nuestra emoción o es producto de la guía de Dios. Amén. El rey David en el Salmo 139, al final del Salmo escribía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, la palabra de Dios tiene ese poder de examinar a la persona. Y fuera de eso, leíamos que era viva, que no es un texto
como cualquier otro texto escrito, fruto de la inspiración humana, no. Esta es palabra de Dios, que cuando llega a una persona, entra en esa persona y hace algo. Amén. Lo transforma, lo hace nuevo. Amén, mis hermanos. Aleluya. Y la semana anterior, hermanos, nos dimos cuenta de algo. La Escritura da testimonio de Jesucristo. Ahora, él estaba, cuando el Señor Jesucristo dijo esto, estaba hablando de la ley y los profetas, ¿sí? Pero después de que comenzaron a recopilarse la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, cuando el apóstol Pablo y otros apóstoles comenzaron a hacer cartas para instruir la iglesia, y cuando el apóstol Juan recibió de parte del Señor mensajes que hablan de tiempos futuros, para hablar del futuro de la iglesia y de la venida del Señor Jesús, todos esos textos del Nuevo Testamento obviamente que dan testimonio de Jesús también. Amén. O sea que este libro que usted tiene en sus manos, la Biblia, da testimonio de Jesucristo. El centro y la razón de este texto es Jesús. Amén. Cuando el hombre pecó, el Padre Celestial prometió un Salvador. Amén. Dijo, de simiente de mujer, iba a nacer de la mujer. El Señor Jesucristo se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. No porque Él fuera un hombre en toda su extensión. Mire, en el libro de Ezequiel se habla de que cuando Ezequiel tenía las visiones de Dios, veía a uno semejante a Hijo de Hombre. O sea, estaba teniendo las visiones de Jesucristo. O sea, tremendo. ¿Cómo vemos que la palabra de Dios da testimonio de nuestro Rey? Amén. Y usted puede mirar cualquier cantidad de textos. Cualquier cantidad de textos. Y si usted es más curioso, puede ponerse a preguntar, bueno, ¿qué dice de Jesús cada uno de estos libros? Eso se llama cristología. Amén. Y de pronto usted puede decir, bueno, pero voy a leer el libro de Esther. Aquí, ¿qué me va a hablar Esther de Jesucristo? ¿Sí? Si miro hay veces que ni menciona a Dios. Entonces, ¿cómo voy a ver aquí en Esther algo de Jesucristo? Y usted comienza a mirar el texto y hay unos detalles que manifiestan la obra de Cristo al futuro. O sea, usted tiene que mirar la palabra de Dios y decir, yo voy a sentarme y voy a leerla y que Dios me dé el entendimiento. Amén. O sea, y la palabra le va a hablar. Mire, los apóstoles decían que el Padre habló por medio de los profetas, habló a su pueblo a través de los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por medio de Jesucristo. Amén. O sea, Jesucristo mismo, desde las hojas de la Biblia, le está hablando a usted y a mí. Amén. Entonces vemos que la palabra misma da testimonio de Jesucristo. Aleluya. Amén. Nuestro Señor está en cada párrafo que está aquí. Amén. Y Él quiere hablarle y quiere hablarme a través de esta palabra. Amén. Y hoy, hermanos, como les comentaba, el título de la enseñanza es Nunca apartes la palabra de Dios de tu vida. Amén. Y vamos a leer, por favor, el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice así: nunca, diga conmigo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar de este texto
pero como dirían ciertos eruditos, pero antes un poco de historia. Este texto lo ubicamos cuando Moisés murió. Moisés partió a la presencia del Señor y Dios comienza a hablar con Josué, el sucesor designado, y le comienza a hablar de la promesa y le comienza a decir: usted va a llevar a mi pueblo a la tierra prometida, yo voy a estar con usted, yo lo voy a ayudar a vencer a sus enemigos. Sí, el Señor comienza a darle la promesa de la bendición. Amén. Nadie le va a poder hacer frente, comienza a darle promesas, pero luego le comienza a dar unas ordenanzas. Primero le da una promesa y luego le da unos mandatos. Amén. O sea, usted no piense que la palabra de Dios no contiene mandatos para usted y para mí. O sea, es un error suponer que la palabra de Dios no tiene indicaciones para nuestra vida. Yo creo en el Señor, entonces puedo hacer lo que yo quiera y seguro, y como Dios es tan bueno, me va a recibir en el cielo. Ay, hermano, reaccione rápido para que no muera engañado. Aquí el Señor le da una promesa, y eso nos gusta a todos, las promesas, y Dios lo va a proteger, amén, y Dios le va a dar la victoria, aleluya, y Dios va a hacer que usted venza a los enemigos, y eso comienza a grito de júbilo. Y luego dice, pero tienes que hacer unas cositas antes. Ah, ya me puso pesado esto, ¿no? Ay, no me ponga así de pesado, ¿cómo así? No, sí. Esfuérzate y sé valiente, le comenzó a decir el Señor a Josué. Amén. Porque le iba a tocar repartir toda la tierra prometida al pueblo de Israel. Eso no era cosita de un día. Eso no era, bueno, Judá, ¿dónde está? Venga y agarre lo que le guste. No. Tenía que delimitar el terreno, primero tenía que conquistarlo y luego comenzar a revisar qué tenía y delimitarlo para que todos recibieran bendición. Amén. Porque una tribu podría decir: ay, pero Josué, ¿cómo así? Todo ese terreno que me dio y una buena parte es desierto. Y Josué tenía que decirle: pero usted ya escarbó que hay debajo de ese desierto. ¿Usted ya miró? ¿Ya miró que hay debajito? Entonces, ay, sí, hay minerales. Ah, entonces, ¿de qué se queja? ¿Sí? Ay, entonces, ¿de qué se queja? Ay, no, pero mire, que no sé qué esa cantidad de agua que hay aquí. Ay, pero usted puede cultivar arroz ahí. ¿De qué se queja? Entonces, o sea, comenzó a mirar el terreno y según sus propiedades y según su cantidad tenía que repartirlo para el pueblo. Y eso requería esfuerzo, valentía, tener autoridad. Además de que tenía que conquistarlo. Amén. Y él le decía: tiene que esforzarse. Tiene que mantenerse pendiente de la palabra que yo le di a Moisés, mi siervo. Amén. Y no apartarse ni a izquierda ni a derecha. O sea, le recordó la palabra. O sea, ese es el ambiente en el que se desarrolla este versículo, hermanos. Amén. Y luego de que le da esa instrucción, sí, comienza a dar instrucciones, le da esta. Le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. O sea, era tan importante que no lo podía desechar. Hoy en día tenemos disque libros de autoayuda, tenemos disque libros de motivación personal, y no estoy hablando de libros cristianos. O sea, usted puede encontrar libros que hablan de personas quebrantadas, siendo sanadas por Dios, compartir su experiencia y compartir la escritura. Esos son válidos, gloria a Dios por esas experiencias. Pero libros que solo hablen de que usted se puede superar a sí mismo, tú eres la mejor versión de ti mismo, vamos a trabajar para sacar el tigre que hay en ti. Ay, Dios mío, eso me sonó a Azucaritas de Kellogg's.
Y llega y toda esa motivación sin Dios. Y usted ve la gente haciendo cantidades de cosas, queriendo superarse a sí mismo, sin contar absolutamente y para nada con Dios. Por ahí llegan hasta tener disfraz cristiano y hasta enseñar cosas extrañas. Por ejemplo, hay unas que he escuchado que con el búfalo, otras que he escuchado que con el águila. Y esos son cuentos, hermanos. Y nosotros, ¡ay, qué lindo, qué mensaje tan bello! Son cuentos. O sea, y muchas veces basamos nuestra fe en cuentos donde no está escrita la palabra de Dios, amados hermanos. Y hay veces esos cuentos los trasladamos a la iglesia. No sé si ustedes han visto, o se han visto, o me he visto, porque ahí me pillé también. Y yo declaro, porque a alguien se le ocurrió decir una vez, yo declaro y yo decreto. Y ay, Señor, eso no está en la Biblia. El Señor decía, escrito está, y los demonios salían chillando. ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, como perro que le pegan cuando hace una maldad. Digo, este perro, miren la que hizo, y ¡pum! Se ganó su periodicazo y sale chillando por toda la cuadra. Así salían chillando los demonios. ¡Fuera! Y se iban gritando. ¿Y qué les decía? Es que escrito está. ¡Ay! Mencionó la escritura. ¡Ah! Y ahí quedaban tirados. Escrito está. Y no hacía más. Por la palabra libertaba a los endemoniados y sanaba a los enfermos. Por la palabra. Amén. No se ponía a hacer aspavientos. A ver, respire, respire. Y dale, exhale. Y cuando usted exhale, salen los demonios. No, hermano. Se han visto muchas rarezas. Inclusive gente mezclando orientalismos dentro de la iglesia. Y eso no es la palabra. Amén. Ahora le digo esto no porque me lo contaron, sino porque tristemente lo he visto. Y la gente diciendo, amén, amén, mentiroso. Amén, mentiroso. Otra iluminada diciéndome, es que resulta que vi unos demonios que se me acercaron y entonces les dije que se fueran en el nombre de Jesús, y como no se fueron, le pedí al Señor que mandara ángeles y se fueron. Y yo dije, espérenme a ver, ¿cómo fue? Si la Biblia dice que el nombre de Jesús es superior al de los ángeles, ¿cómo así que un ángel tiene más autoridad para echar un demonio que el Señor Jesucristo? No, por favor. Como dirían por ahí, métame el dedo en la boca a ver si tengo dientes. Entonces, mis hermanos, existen muchos cuentos apartados de la Escritura y tristemente los hemos adoptado. Si usted reconoce alguno, rechácelo y pídale perdón al Señor. Yo lo he hecho. Lo digo no porque me crea mejor, sino porque yo me he pillado y digo, Señor, yo no vuelvo a hacer esto. En el libro de los Hechos, que son, entonces uno dice, bueno, el Señor Jesucristo, pues como es hijo de Dios y tiene tremenda autoridad y poder, pues bueno, él, ¿no? Con solo llegar se armaba tremendo fiestón, ¿sí? ¡Ay, usted quién es! ¡Usted viene a echarnos fuera! O sea, con solo llegar se armaba tremendo cuento. Entonces uno decía, no, entonces los apóstoles, de pronto ellos sí. No, en Hechos usted no lee nada de eso. No leen nada, absolutamente nada de eso. Solamente leen, escrito está, y en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, o en el nombre de Jesucristo, sal fuera. No más. Amén. Y se ven más resultados, se ve más gente sana, se ve más gente salva, se ve más gente libre que con todos esos aspavientos modernos que se ven hoy en día. Amén. Amén, hermanos. O sea, el poder de Dios sí es real. Lo que pasa es que está sujeto a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Escrito está. Por eso decía, le dijo Dios a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, diga conmigo, nunca. Nunca. Ay, vecina, tengo un dolor de cabeza, ¿qué será bueno para eso? La vecina sabe que usted es cristiana.
¿Y usted qué le va a decir? ¡Ay, una hierba que me recomendó mi mamá, buenísima! O le va a decir, venga para acá, lloro por usted. Como se siente, ¡ay, se me fue el dolor de cabeza! Bueno, ahora vamos a hablar de su estado espiritual. Y le comienza a predicar. ¿Sí? Inténtele predicar después de sugerirle una hierbita. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Dice, el pastor llegó dando tabla. No crean que estoy dando tabla, solo estoy compartiendo la palabra de Dios. Dice, nunca. Entonces ya nos ubicamos en lo que pasaba, ¿no? El Señor comenzó a hablar con Josué de lo que le tocaba hacer y le dio esta ordenanza. Entonces, cuando el Señor le dice a Josué, de primero, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra hebrea es lo yamush. Lo yamush. Eso quiere decir no desviarse, no apartarse. Amén. Implica, queridos hermanos, o tiene la idea de permanecer constantemente. O sea, que la palabra de Dios, que la ley debe permanecer constantemente en la boca de la persona, como algo que se repite y se recuerda. Amén. O sea que la persona diariamente está haciendo su labor y está recordando lo que dice la palabra de Dios. O de pronto llegan y le preguntan algo y la persona solamente responde, escrito está esto. Ante su inquietud quiero decirle, en la Biblia dice esto. Amén. Eso implica, para que usted, la palabra no sea parte de su boca, implica que usted la tenga. Amén. Implica que la palabra de Dios sea parte de su vida. Implica que usted esté estudiando la palabra de Dios. Ay, pastor, pero el instituto bíblico, de eso hablamos luego. Usted puede leer la Biblia en su casa con toda tranquilidad. Amén. Yo también lo puedo hacer, usted también lo puede hacer, lo podemos hacer y podemos leer lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nos preguntan algo, no salimos con cuentos, salimos con, bueno, en la Biblia dice esto. Amén. O sea, cuando a usted le preguntan algo, está la respuesta en su boca. Y esa respuesta es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Miremos lo que dice Deuteronomio 6, por favor. Vamos a Deuteronomio 6. Y obviamente sin perdernos de Josué 1, 8. Pero vamos a Deuteronomio 6, del 6 al 7, por favor. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire lo que dice el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás, mire, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Ahora, recordemos lo que hacía el Señor Jesucristo en medio de los ataques del enemigo. Escrito está. O sea, cuando la situación lo ameritaba, la palabra de Dios salía de su boca. Amén. Cuando tenía que dirimir un asunto, decía, la palabra de Dios dice esto. Amén. O sea, él usaba la palabra en cada momento y cumplía la palabra en cada momento. O sea, él vivía la palabra, pero también la proclamaba. Amén. Cuando estemos orando, mis amados hermanos, es bueno que proclamemos la palabra de Dios. El profeta Daniel, cuando estaba orando, cuando él recordó las promesas que Dios le dio al profeta Jeremías, que después de 70 años iba a hacer retornar al pueblo de Judá, a Jerusalén, que iba a retornar a la tierra de sus padres después de 70 años. Entonces, en el año 70, después del exilio, Daniel se puso a orar y le decía, Señor, tu palabra dice, y le recordaba la promesa. O sea, ya Daniel, un anciano, una persona muy anciana, solo imagínense 70 años, y él llegó siendo joven, o sea, él ya rondaba casi los 90 años,
o tenía más de 90 años, y él estaba recordando esa promesa, 70 años recordando esa promesa, y al llegar el día, dijo, vamos a orar, y comenzó a proclamar la palabra de Dios en medio de la oración. Es bueno que usted y yo lo hagamos, mis hermanos. Amén. Mire lo que dice en 2 de Timoteo 4:2, por favor. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo? Predica la palabra. Amén. La palabra debía salir de la boca de Timoteo. Amén. ¿Y qué estaba haciendo? O sea, que la palabra no se iba a apartar de la boca de Timoteo. Debía predicar la palabra. Predica la palabra, predica la palabra. Amén. O sea, esto de que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley es mucho más profundo en el tiempo. No solamente se refería a los 5 libros del Pentateuco, que era lo que tenían al momento de Josué. O sea, los 5 libros de la ley recopilados. No solamente eso. Amén. La ley, la Torá, se entiende como la palabra dada por Dios a los hombres. No solamente ley o estatuto, es la palabra que sale de la boca de Dios. Pero después de esto también Dios siguió hablando. Y llegó la ley y después llegaron los libros de los profetas. Entonces eso también es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no se podía apartar de la boca y no se puede apartar de la boca del pueblo de Dios. Y después llegó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos fueron dados los evangelios, las cartas y luego el libro de Apocalipsis. Esa es palabra de Dios. Esa palabra no se puede apartar de nuestra boca. ¿Por qué? Eso tiene un sentido de enseñar. Amén. Esta orden no es tan solo no apartarse o desviarse, ¿sí? O sea, la persona debía mantener un estricto sentido de lo que decía la Escritura. No podía desviarse de ella ni a izquierda ni a derecha, no podía añadir ni quitar para satisfacer gustos. Amén. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, entonces para no ofender a los que no se han casado, entonces no voy a predicar sobre la fornicación porque se me ofende. No, yo debo hablar de la fornicación. ¿De qué forma se pueden convertir si no oyen que deben corregir su pecado? No, es que hay algunos hermanos que son desobedientes de vez en cuando, pero de vez en cuando. Entonces, yo no voy a hablar de la desobediencia porque de pronto se me revela la iglesia. No, debo hablar contra la desobediencia, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si no, ¿cómo se van a convertir? Amén. No, es que mire, la gente que viene es muy nueva, de pronto no entiende lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y qué le va a predicar? ¿La palabra de Dios? Amén. O sea, las consideraciones humanas no van en esto. Nunca se debe apartar de su boca, de la mía, la palabra de Dios. Nunca, diga conmigo, nunca. Amén. Otra cosa que está en este versículo, y es que en el versículo 8, ya vimos que no se puede apartar de nuestra boca el libro de la ley, pero también vimos, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. El Señor le da dos opciones. Empezando, evite apartarse. Por el contrario, dedíquese a meditar. O sea que en otras palabras, si usted desea evitar apartarse de lo que dice la palabra de Dios, piense, reflexione y medite profundamente en lo que ahí dice. Amén. O sea, medite profundamente la palabra de Dios. La palabra meditar en el hebreo es la palabra hagá. Hagá, H-A-G-A-H, hagá. Y traduce como meditar, ¿no? Qué revelación. Y significa repetir en voz baja, como un murmullo. Reflexionar
profundamente. Eso es lo que significa la palabra Hagá. Entonces, cuando la persona oía la palabra, leía la palabra, estaba en el deber de comenzar a reflexionar, pero no era sentarse a pensar tan solo, porque uno piensa y de pronto el pensamiento se le va para otra parte. No, piensa y entonces comienza a repetir y a preguntarse, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Escrito está esto, escrito está esto otro, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Y comienza a revisarlo, a repetirlo constantemente. Amén. Miren lo que dice Salmos 1:2, por favor. Eso es una acción continua y eso requiere un compromiso constante. O sea, usted no es que leyó la Biblia hoy y la dejó para volverla a leer en 15 días. O mejor aún, la cojo cada vez que voy a culto, o sea, de mes en cuando. Miren lo que dice el Salmo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice que hace? Medita de día y de noche. Medita de día y de noche. Ahora, no dice que le tocó, dice que está su delicia, le encanta la Biblia. ¿Sí? Me gusta la Biblia, me agrada lo que ahí dice. Entonces voy a pensar, voy a reflexionar, voy a estudiar lo que ahí dice. Amén. Dios nos anima con esto, amados hermanos, a hacer un estudio detallado de la Escritura. Es un estudio constante y reflexivo. Amén. No es, bueno, hermanos, vamos a hablarles de Josué 1:8. Apunten y ustedes a copiar hasta que se les encalambra la mano. Y ya, aprendieron. No, sacaron fue notas. ¿Sí o no? ¿O quién se acuerda de las clases de español del colegio? Si no le interesó el tema, usted solamente copió y cumplió, medio revisó el día del premio y se dedicó a vertir cuando le hacían preguntas, y pasó por pura misericordia del Altísimo y ya, pasó español. Pero de que usted se acuerde lo que le enseñaron, de que yo me acuerde lo que me enseñaron, Llegaba el profesor de cálculo en la universidad y comenzaba a hablar de las derivadas y así, y vamos a hacer la derivada y que no sé qué, la derivada aquí, para allí, para arriba y para abajo, y todo el mundo así con los ojos abiertos como platos de sopa. ¿Derivadas? Y volteaba y decía, eso lo tuvieron que haber visto en 11, y seguía. Y sí, lo tuvimos que haber visto en 11, pero eso quedó en el cuaderno de matemáticas. Y eso le puede pasar con la Biblia. Hermano, explíquenos sobre la redención. ¿La redención? Sí, eso lo vieron en el discipulado. Ah, sí, pasó por el discipulado, pasó por los cursos de la iglesia, ya lo bautizaron, le preguntan de la justificación, de la redención. ¿Qué? O sea, no es todo. Amén. O sea, si usted ama la palabra de Dios, usted puede hablar con soltura de cualquier tema. Amén. Puede entender. Mire, la palabra de Dios no es confusa. Dios inspiró la Biblia para que no fuera confusa, para que el que la leyera entendiera y corriera a hacer lo que ahí está. Amén. Con esto no es que Dios pida una obediencia ciega. Dios quiere que la gente le obedezca, sí, pero que crea y entienda qué es lo que está haciendo. ¿Por qué estoy haciendo esto? No es que a Dios le agrada. ¿Por qué quiere Dios que yo honre a mis padres? No, es que eso es bendición para mi vida. Ahí dice. Amén. Aquí le tengo una bomba para los hombres. Sí, ahí se la voy a soltar. Para los hombres. Aquí también yo me tiro la bomba. ¿Sabe en la Escritura quién es el responsable de la felicidad del matrimonio? ¿Sabe quién? El hombre. Mire, vi un programa de televisión de remodelación de casas
y tenían que escoger entre remodelar la casa vieja en la que estaban o una casa nueva. Y la señora no quería saber nada de la casa vieja. Y tenían temor porque el marido era un ex militar. Y usted sabe que los militares se dice lo que ellos dicen. Y si no le gustó, varias vueltas al parque y ya. No le gustó, varias flexiones de pecho y ya. Y esa es la mujer a la que está poniendo a dar vueltas. Y el hijo reclama y la acompaña con las flexiones. O sea, son tesos. Y el tipo se veía teso. Y cuando terminaron la remodelación, entonces era escoger entre lo que él quería, la remodelación de la casa, y la mujer quería la casa nueva. Y él dijo esta palabra: mujer feliz, hogar feliz. Mija, su casa nueva. O sea, un hombre sabio. Hombre sabio. O sea, él entendía, por sus reglas, él entendía esta regla: yo voy a hacer feliz a mi esposa para que el hogar sea feliz. Y eso está. Ya sabe, ¿no? Ya sabe. Yo voy a preguntar: ¿y si se ha portado bien? Sí, pastor, sí se ha portado bien. Entonces, mis hermanos, ahí están los mandatos. Y Dios quiere que usted los reflexione, los estudie, ¿sí? Dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego le dice, guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. O sea, listo, la palabra no se puede apartar de su boca. Recuerden que eso implica que usted la conoce, que usted la lee. Amén. Eso no es como a algunos les pasa, que llega y se enfrentan a algún problema y dice, fuera de aquí, maligno, porque yo soy muy feliz. ¿Dónde está escrito eso? Va y le mete otra tanda hasta que encuentre un versículo con que defenderse. Apártate de aquí, porque yo soy cristiano. Justamente por eso estoy aquí, porque eres cristiano. Hasta que encuentre un versículo con que defenderse, le van a seguir dando. Amén, hermanos. Entonces usted habla la Biblia porque la conoce. Luego, como la conoce, la habla, la confiesa conforme el orden de la palabra de Dios. Entonces la medita, la reflexiona, la estudia. Y ahora dice, la guarda y la hace. Y lo hace conforme a lo que está escrito, no conforme a su opinión. Porque hay gente que hoy en día opina sobre la palabra de Dios. Y quiero decirle una frase, no, desconozco el autor. Y él decía lo siguiente: existe la verdad y tu opinión. Amén. Existe la verdad y nuestra opinión. Y las opiniones no salvan a nadie, salva la verdad de la palabra de Dios. Amén. Nuestro fundador John Wesley tenía una opinión sobre la escritura y su amigo George Whitefield tenía otra opinión sobre la escritura y llegaron a un acuerdo. Primer acuerdo, quedamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. ¿Listo, John? Sí, listo, George, no estamos de acuerdo. ¿En qué estamos de acuerdo? Entonces dijeron, vamos a trabajar sobre lo que estamos de acuerdo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a predicar sobre la salvación y la gracia. En eso estamos de acuerdo. Y comenzaron a predicar el evangelio. Amén. Y no sobre sus opiniones. Usted puede tener una opinión que es válida, es respetable, pero lo que salva es la verdad absoluta de la palabra de Dios, que está más allá de nuestras opiniones. Amén. Entonces llega y le dice el Señor a Josué, guarda y haz conforme a todo lo que está escrito. Amén. La palabra guardar viene del hebreo lismor, y eso quiere decir guardar y observar con cuidado. Amén. Guardar también implica que usted toma algo y lo hace parte de usted. Amén.
Y también guardar implica que usted recibe el encargo de esa palabra y usted se encarga de preservarla. Amén. O sea, le dan, como cuando a los niños les dan una orden. Y un niño, no importa cuál sea, es el que se encarga de preservar la orden del papá tal cual la dijo. El papá se va y dice, hay unas galletas en la nevera, no las cojan que son para su tía. Papá sale y apenas los niños ven que no se ve el papá, van derecho a la nevera por las galletas. Y hay una voz atrás de ellos que dice, mi papá dijo que eran para mi tía. Y todos voltean a mirar con amor y le dicen, brinque acá, pero mi papá dijo. Y todos saben que si ese genio dice, ellos cogieron las galletas que eran para la tía, la cola les va a quedar más grande. Entonces, mejor se curan en salud. ¿Cierto? Entonces usted recibe una palabra, la palabra de Dios. Y usted observa algo delante de usted que está como maluco, pero la Biblia dice es esto. ¿Cierto? Mire lo que dice el mundo. Sí, hay gente que le gusta la palabra de Dios, pero hay gente que es muy extremista. Y cuando dicen eso se están refiriendo a un asesino serial que recita versículos de la Biblia. Y yo le digo algo, eso no es ser extremista, eso es que al asesino le gusta leer la Biblia y se la aprende, pero eso no es extremismo. Amén. Extremismo es que usted se encargue de cumplir a rajatabla, con pelos y detalles, con puntos y comas lo que dice la Biblia. Eso es lo que el mundo llama extremismo. Ay, no sea extremista que de pronto se vuelve loco. No, señor, eso es lo que dice el mundo. Dios dice otra cosa. Amén. Entonces yo le hago caso. Entonces cuando yo escucho que salen con una tochada de esas, entonces pues uno apaga, uno cambia de canal, se pone a ver deportes. Amén, hermanos. Lo digo porque yo sé que todos vemos televisión, no me lo nieguen. Amén. Yo sé que algunos miran series, eso es verdad, pero también tenemos que tener criterio. Digo, aquí ya van a comenzar a insultar la palabra de Dios. El mundo que dice, pastor, ladrón. ¿Por qué? Porque en una serie vieron que el pastor andaba metido con delincuentes. Eso no era un pastor ladrón, era un delincuente con sotana. Sí, era y con ribetico aquí, pero ese no era un pastor. Amén. Si en verdad uno es siervo de Dios, uno se guarda conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces no tenga temor si Dios lo llama. Sí, uy, tengo miedo de que me digan ladrón. Y ese miedo como que lo dejé botado. Uy, que me digan lo que quieran si ustedes quieren. Amén. Amén, hermanos. O sea, que el mundo diga de nosotros lo que guste, pero nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ay, yo no lo vuelvo, es que usted se va a volver loco. No. Hay un meme que muestran un tipo con un pocotón de tatuajes en la cara, con un pocotón de piercing y aretes, vestido como un gamín, y diciéndole a un cristiano, te vas a volver loco si sigues leyendo la Biblia. Óigame, óigame. O sea, eso es delicado. Amén. Entonces, les estaba diciendo, guardar tiene que ver con preservar, con cuidar, con observar con cuidado. Y la palabra hacer, en hebreo se pronuncia la'asot, que quiere decir hacer o cumplir. Amén. Entonces, cuando se juntan estos dos verbos, enfatiza la importancia de preservar y practicar la palabra de Dios. Amén. O sea, yo recibo la palabra, la hago parte de mi vida, es mi herencia, es lo que Dios me mandó, y luego de eso lo llevo a la práctica. Amén. O sea, no es
no es una ordenanza que tenga que cumplir porque sí, es que esa palabra hace parte de mi vida, entonces la puedo hacer con calma, con paz, con libertad. Amén. Miremos lo que dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué? Guardar. Ahora miremos Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Entonces aquí estamos hablando de guardar y hacer. Entonces primero vimos que nunca se apartará de nuestra boca el libro de la ley. Después vimos que meditaremos en la ley de día y de noche. Y ahora estamos viendo guardar y hacer. Amén. Ya vimos estos tres punticos, ¿sí? Que la palabra no se aparte de nuestra boca, que meditemos en la palabra de día y de noche, que la guardamos y la pongamos por obra. Esas son las ordenanzas. Están contenidas en este versículo, 3 ordenanzas. Pero hay un punto adicional que tiene que ver con la bendición de cumplir esta orden de Dios. Amén. Ahí mismo dice en el versículo de Josué 1:2, en la parte final, dice, 1:8, Josué 1:8. Entonces la parte que les estoy comentando, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí estamos hablando de prosperidad. Usted quiere conocer ¿cuáles son los principios de la prosperidad bíblica? Léase Josué 1:8. Ay, entonces no toca hacer una ofrenda especial. No, la ofrenda ya la recogimos ahorita. Ay, entonces allá cuando hagan maratónica, entonces yo llamo y entonces mando la ofrenda para allá. Tampoco. Amén. La Biblia dice que la mano del diligente tiende a la prosperidad. Diligente. Y hay gente que quiere prosperar y no mueve ni un trapero en la casa. No lava ni un plato. Mire, hay muchos jóvenes, ahorita están saliendo carros muy bonitos, muy costosos, muy bonitos. Inclusive algunos de esos pasean aquí por Barranca. Y muchos se sientan y dicen, y se van rascando la barriga. Sí, yo cuando crezca voy a manejar una Lamborghini Urus. Y yo, ¿usted dónde va a conseguir 1.000 millones, más o menos 1.000 millones o 1.500 millones de pesos que vale un tiesto de esos? ¿Qué trabajo va a hacer para conseguir todo ese capital? ¿Sí? ¿Qué trabajo va a hacer? O sea, porque eso no es que Tony, entonces yo quise tener un Bentley Continental GT, 2.000 millones de pesos. Está aquí, aquí tronando y levantando polvo por todo el barrio. ¿Cómo? Haciendo nada en la casa. Siga oñando, papito. Siga oñando. La niña dice, no, yo me arreglo toda linda porque entonces quiero que se case conmigo un magnate. Siga oñando, mamita. Siga oñando, siga oñando. O sea, eso no es así. Hubo un tiempo en que los jóvenes querían ser traquetos y las jovencitas querían ser las mamis de esos traquetos por la falsa enseñanza del mundo. Y eso no es lo que enseña la palabra de Dios. O sea, si usted quiere, si yo quiero prosperar, la palabra de Dios no se puede apartar de mi vida. Amén. Debo meditar en ella día y noche, debo cumplirla. Entonces ahí viene la prosperidad. Diga conmigo prosperidad. La prosperidad no es desee lo que usted quiera, visualícelo, un Ferrari 256 GT, lo tengo, y ni para unas chanclas. ¿Ya? Entonces la gente vive obnubilada en las nubes. No, entonces la voy a poner más barato, entonces un Sandero. No, ni para una cicla, hermano. O sea,
Hay principios en la palabra de Dios que se tienen que cumplir si usted desea un crecimiento en su vida. Y prosperidad no tiene que ver tan solo con que a uno le vaya bien y que el bolsillo esté así de gordo. Prosperidad es que uno tenga éxito, amados hermanos. Prosperidad es que uno fructifique. Amén, hermanos. Es que se vean resultados en su vida. Esa es prosperidad. No, es que yo soy próspero. Mi casa es la más grande del barrio. 3 pisos, 2 balcones, 3 garajes, subterráneo, ascensor. Yo soy próspero. No, eso no es prosperidad. ¿Tiene una casa grande nomás? Eso no es prosperidad. Prosperidad es que en todas las áreas de su vida se vea crecimiento. Amén. Amén, hermanos. O sea, si existe una dificultad en su vida, entonces que se le vea fe. Dijo, antes no le veía toda esa fe y ahora le veo qué fe, qué confianza. Este hombre, la palabra llegó a su vida y prosperó en él. Amén. Eso es prosperidad, amados hermanos. Entonces, lo que el Señor desea, amados hermanos, sí, Dios quiere prosperar nuestro camino, quiere que todo nos salga bien, pero eso es resultado, diga conmigo, resultado de que la palabra de Dios no sea parte de mi boca, de que yo no me desvíe, que yo no tome otros caminos. Mire, hay gente que usa la palabra conforme a sus inclinaciones. Hay pervertidos que están diciendo que el homosexualismo la Biblia lo permite. Que Jehová reprenda su maldad en el nombre de Jesucristo. Hay gente que está diciendo que la búsqueda obsesiva por el dinero Dios la permite. Y usan versículos descontextualizados para su ambición. Y lo digo con todo temor y temblor y respeto. El único que se ve que prospera es el pastor, la iglesia no. Así es la cosa. Así es la cosa. O sea, nosotros estamos llamados a servir. El Señor Jesucristo nos dijo que nos ha llamado a servir y no a servirnos. O sea, el pastor no es un título, y quiero decirles esto, reiterarlo. El pastor no es un título, es un grado de servicio. La palabra ministro quiere decir siervo. Y yo soy un siervo para ustedes, soy su siervo, mis hermanos. Y mi propósito no es enriquecerme a costa de ustedes, que hay gente que piensa eso. Que dice, el pastor llegó a taparse plata. O hay veces que el pastor dice, estas son las ovejas y las voy a esquilmar. No. El hombre de Dios que se para aquí tiene que ayudar a crecer a los hermanos. Amén. Ese es su propósito, su función. Mi función es que el Señor Jesucristo se establezca en sus vidas. Amén, que la palabra esté en ustedes. Ese es mi propósito. No puede ser otro. Amén. Entonces, la misma palabra nos va guiando hacia el punto del éxito. ¿Cómo? Que la palabra de Dios no se quite de nosotros nunca. Que no se quite de nuestras mentes y corazones, porque la estamos meditando continuamente. Y que la obedezcamos. O sea, que la guardemos y la obedezcamos. Y el resultado será este. Entonces harás prosperar tu camino. Amén. Y todo te saldrá bien. Amén, hermanos. Miren, la gente dice, ¿y la gracia de Dios dónde queda? Pues Él nos salvó. Amén. Él nos redimió. Pero también nos dice que obedezcamos la palabra. Amén. La Biblia dice que los desobedientes no van a heredar el reino de los cielos. Amén. O sea, la Biblia no me manda que yo les enseñe desobediencia. No, todo es por gracia, hermano. Siéntese y abaníquese y espérese a que venga el Señor. Ay, espere ahí sentado. Amén, hermanos. Entonces, aquí tenemos lo que nos dice la palabra de Dios de sí misma. Lo que nos dice Dios de la palabra de Dios, de su palabra. Entonces, nos queda hacer algo.
Esto lo dice el Señor. Usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Amén. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Amén. Entonces vamos a colocarnos de pie, por favor. Es posible que usted no esté guiando un ejército antes de entrar a la tierra prometida, como le tocaba a Josué. Pero usted puede ser padre de familia, esposo, esposa, estudio, quiere avanzar en su vida, tiene propósitos, planes. Y yo le digo algo, con una idea humana, natural, usted no va a prosperar, no va a lograr cosas, necesita meterse con la palabra de Dios. Amén. Versículo 8, por favor, déjelo en el versículo 8, déjelo ahí. Mire, este es el mandato de Dios. ¿Usted quiere prosperar? ¿Nadie quiere prosperar? No, en serio, vuelvo y les pregunto, ¿usted quiere prosperar? Ahora piense, la prosperidad no solamente es que, hermanos, en la pierna, tengo un calambre en la pierna porque el fajo de billetes está muy grande. No se trata de eso. O sea, la prosperidad es en toda área de su vida. ¿Usted quiere prosperar en toda área de su vida? Mire, ahí está la clave. La palabra de Dios no se puede apartar de su boca. La palabra de Dios no se puede apartar de su mente. Y usted y yo no podemos dejar de guardar y obedecer lo que ahí está escrito, conforme a lo que está escrito. Amén. Comience a hablar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta palabra. Gracias por la bendición de tu santa palabra. Y nosotros en el nombre de Jesucristo hoy nos rendimos delante de ti, Señor. Padre, hoy te rogamos, Señor, que tu buen espíritu traiga convencimiento a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro corazón, de la necesidad de vivir de acuerdo a tu palabra, Señor Dios. Padre, hoy te pedimos, Señor, queremos conocer tu palabra. Dígale al Señor, yo quiero conocer tu palabra, no la conozco. Señor, hay cosas que de ella no entiendo y te pido me permitas entender, Señor. Padre, hoy te entregamos nuestra boca, queremos confesar lo que está escrito. Queremos, Señor, proclamar tu verdad, Señor Dios, enseñar tu verdad, aplicar tu verdad, orar conforme a tu verdad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Queremos deleitarnos en las maravillas de tu ley, Señor Dios. Queremos, Señor Dios, obedecer y cumplir conforme lo que ahí está escrito, Señor Dios. Oh Santo de los santos, queremos que tu palabra esté en nuestra mente. Muchas veces en nuestra mente hay muchas cosas. Hay muchas cosas en nuestra mente, Señor, y no la palabra. Pero hoy queremos meditar en tu palabra, Señor. Espíritu del Señor, te pido, levante sus manos al Señor, por favor, levante sus manos. Y dígale al Señor, enséñame tu palabra. Espíritu de Dios bendito, enséñanos toda la verdad. Enséñanos toda la verdad, por favor. Guíanos a la verdad, guíanos, Espíritu del Señor. Despierta ese anhelo, deseo por la verdad en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. La gloria es para ti, la alabanza es para ti, Señor Dios. Señor Dios, queremos que nuestra vida tenga un cambio, una transformación, pero pedimos que tu palabra nos llene. Pedimos que tus pensamientos nos inunden, Señor Dios. Y pedimos, Señor, que nos guíes a cumplir tus mandatos para honra de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Llévanos con bien a nuestras casas. Llévanos con bien a nuestras familias, Señor Dios. Y permítanos tener este fin de semana y esta semana en bendición para tu gloria y para tu alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.